Hola mis amigos, ¿qué tal se encuentran? Hoy comenzamos nuestro estudio con un tema fundamental para todos los creyentes. ¿En qué se basa o sobre qué se sostiene el reino de Dios? ¿Qué lo hace como es? ¿Qué lo rige? ¿Cuál es su cimiento? Cuando nació la Iglesia Adventista, un principio recorría y recorre nuestro pensamiento. Dios va dando luz a su pueblo a medida que el conocimiento y la investigación bíblica son comprendidas, gracias al Espíritu Santo. Esto pasó claramente entre 1844 y 1846. Dios inspiró a personas como Rachel Oakes, como a Thomas Preble y a Joseph Bates para que la verdad del sábado fuera restituida. En 1846, Joseph Bates publicó un escrito esencial titulado El sábado, señal perpetua. Estudiemos hoy cómo la ley de Dios, el sábado y la doctrina del santuario están entrelazadas. Veamos cómo el sábado nos muestra a nuestro Creador y a nuestro Redentor. Descubramos cómo esta verdad nos afecta en el fin de los tiempos antes de que venga el Señor. Sé que son muchos conceptos y muy amplios, pero vamos a tratar de resumirlos y plantear algunas ideas que nos ayuden a proyectarnos y ver matices que pueden ser muy interesantes. Antes de empezar, una vez más, te insto a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, que me des un like o que escribas un comentario y me digas desde dónde nos ves. Y desde ya, por supuesto, te agradezco tu confianza. ¿Me acompañas entonces en este estudio? El antiguo tabernáculo hebreo revelaba de forma pedagógica la misericordia y la justicia de Dios. El santuario contenía 3 departamentos que podemos percibir perfectamente. En el exterior estaba el atrio con el altar de bronce donde se llevaban a cabo los sacrificios y la fuente de bronce donde se lavaba el sacerdote y los utensilios del templo. Ya en el interior estaba el lugar santo donde administraba el sacerdote diariamente. Allí se encontraban la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos y el altar de bronce. Y finalmente, al fondo, en una segunda sala interior, podemos observar el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur. El arca del pacto se hallaba en ese lugar, en el lugar santísimo. La cubierta de oro del arca se llamaba propiciatorio y era el lugar donde la presencia de Dios se encontraba con su pueblo. Esta presencia se manifestaba en la gloria de la Shekinah sobre el propiciatorio, que representaba su trono. Dentro del arca misma, en la base del trono, estaban los 10 mandamientos en tablas de piedra. Toda esta ilustración mostraba que en la presencia del trono de Dios hay misericordia, gracias a la sangre derramada por Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Pero también hay justicia, porque su ley está presente en el interior del arca. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, ve en visión el templo de Dios en el cielo, abierto, y el arca de su pacto que está allá. En el libro del conflicto de los siglos podemos leer lo siguiente: cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca del pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra la ley divina, promulgada por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. La ley de Dios, que se encuentra en el santuario celestial, es el gran original del que los preceptos sagrados, grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco, eran una copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado, invariable, de la ley divina. A medida que los primeros creyentes adventistas fueron estudiando las enseñanzas bíblicas sobre el santuario,
se fueron dando cuenta de la importancia de la ley de Dios y descubrieron el sábado. Llegaron a la conclusión de que si la ley de Dios estaba representada en el arca de la alianza del santuario celestial, no había sido abolida en la cruz. Volvieron a estudiar la doctrina en el Nuevo Testamento sobre la ley de Dios y descubrieron la clara instrucción de Jesús. En el capítulo 14, verso 15 del Evangelio de Juan, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Consideremos también sus palabras en Mateo capítulo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces comprendieron que el pecado es transgresión de la ley y que la obediencia a Cristo requiere la obediencia a su santa ley. Tras redescubrir la perpetuidad de los 10 mandamientos en el lugar santísimo del santuario celestial, reconocieron la importancia de guardar el sábado. Una vez más, podemos ver en el surgimiento de una iglesia sincera a personas que siguen a Dios por encima de las tradiciones de los hombres. No es la Biblia la que pudiera estar errada, sino los hombres quienes la desconocen o la malinterpretan. Lo honrado y sincero en todo creyente es aceptar su palabra, la cual es la norma de fe, y no dar lugar a pensamientos de hombres o tradiciones humanas. Cuando estos son incorrectos, son incorrectos. Solo la autoridad de la Biblia es la única que prevalece. Podemos decir entonces que como la ley de Dios es una transcripción del carácter, del fundamento de su trono y la base moral de la humanidad, lógicamente Satanás odia los 10 mandamientos. Él sabe que si puede socavar la ley de Dios, se desgarrará el tejido moral de la sociedad. El fundamento mismo de las sociedades civiles se vendrían abajo. De forma clara y evidente, podemos verlo hoy delante de nuestros ojos. Esa anarquía moral reina por doquier. Por eso, porque la ley de Dios es la norma de conducta inmutable, es el centro del conflicto final entre el bien y el mal. Todos sabemos que este gran conflicto gira en torno a la lealtad a Cristo, manifestada en la obediencia a su ley. El diablo afirma que Dios es injusto, desleal y falto de amor. Afirma que Dios da órdenes que no se pueden cumplir y que es un tirano y un mentiroso. Apocalipsis 12 representa a Satanás como un dragón que desea destruir al pueblo de Dios, un dragón mentiroso, y como una serpiente que hace todo lo posible por engañar al pueblo de Dios. Satanás es el padre de la mentira y uno de sus engaños más astutos hoy día es la teoría de la evolución, ya que en ella se descarta la necesidad de un creador. Enseña que los seres humanos evolucionaron a partir de formas de vida inferiores mediante procesos naturales que se gestaron durante millones de años. No es casualidad que el mismo tiempo en que Charles Darwin desarrollaba su teoría de la evolución y escribiera el primer borrador del origen de las especies en la década de 1840, Dios estaba suscitando el movimiento adventista para conducir a los hombres y mujeres de vuelta a la ley de Dios y al sábado, que llama a todas las personas en todo lugar a adorar a su Creador. En Apocalipsis 14, el apóstol Juan, desterrado en la rocosa y estéril isla de Patmos, escribió sobre 3 ángeles que vio en visión. Vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel llama a todos los pueblos a adorar al Creador. El fundamento mismo de la adoración es el hecho de que Dios nos creó, y la señal eterna de esa autoridad creadora no es otro que el sábado.
Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Éxodo 28 dice lo siguiente: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Jesús es digno de nuestra adoración, no solo porque nos creó, sino también porque nos redimió. Adoramos al Señor porque nos creó y porque nos salvó. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y más adelante, en el capítulo 5, en los versos 9 y 10, dice: digno es el Cordero de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La creación y la redención constituyen el núcleo de toda adoración verdadera. En los últimos tiempos, Dios tendrá un pueblo que le será leal frente a la mayor oposición que jamás se haya presentado en la historia de este mundo. Con amor y lealtad vivirán vidas obedientes, enfocadas en Dios y llenas de su gracia. La oración al Creador se opondrá directamente a la adoración a la bestia y encontrará su expresión en el cumplimiento de los mandamientos. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 presenta 2 formas de adoración: adorar al Creador o adorar a la bestia. Todos tendrán que hacer frente a una solemne elección. Cada habitante del planeta tomará la decisión final sobre a quién debe su lealtad: ¿a Jesús o a Satanás? Por lo tanto, el sábado es un eslabón vital para comprender el plan de la salvación. Es el día que me habla del cuidado del Creador y del amor de nuestro Redentor. Al concluir la semana de la creación, Dios descansó y se regocijó en la belleza y en la majestuosidad del mundo que había creado. También descansó como ejemplo para nosotros. Por eso, ese día es una pausa semanal para alabar a aquel que nos hizo. Al adorar en ese día, abrimos nuestro corazón para recibir la bendición especial que el Señor depositó en el sábado y no en ningún otro día. El sábado nos recuerda que no somos huérfanos en un universo mentiroso. Apunta hacia un Creador que nos hizo con un propósito y nos amó demasiado como para abandonarnos si nos desviáramos de su camino. El sábado nos recuerda que el Señor es quien nos provee de todas las cosas buenas de la vida. El sábado es el símbolo eterno de nuestro descanso en Dios. Es una señal especial de lealtad a nuestro Creador. Más que un requisito arbitrario y legalista, revela el verdadero descanso de la justificación que Él ofrece. El sábado habla de un Dios que nos invita a descansar en sus logros, en su redención. El verdadero descanso del sábado es el descanso de la gracia en los brazos amorosos de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió y de aquel que vendrá en las nubes de los cielos
a buscarnos de nuevo. El sábado es un símbolo de descanso, no de obras, no de legalismo, no de condena, sino todo lo contrario. Es un símbolo de gracia, de seguridad y de dependencia en Él. Cada día de reposo nos gozamos en su bondad y lo alabamos por la salvación que únicamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Guardar el sábado o guardar la ley, guardar los 10 mandamientos, quiero decir, no nos hace perfectos ni dignos de salvación, porque no podemos obedecer como lo hizo Jesús. Pero siendo obedientes y leales, manifestamos la consecuencia inevitable de la gracia de Dios. Jesús relacionó nuestra obediencia con el amor que tengamos para con Él. Si me amáis, decía Él, guardad mis mandamientos. No olvidemos el orden de los factores. Primero encontramos ese amor, primero amamos y luego obedecemos. Pero que sepas una cosa, no se pueden separar. El amor que no motiva la obediencia no es amor genuino. La fe de Jesús me muestra que somos salvos por sus méritos, por lo que Él logró, por su obediencia, la obediencia de Él, por su fidelidad, y es la aceptación de esa salvación tan grande, aceptar esos méritos, lo que produce en el corazón del creyente el deseo de obedecer. El sábado es el vínculo eterno entre la perfección del Edén en el pasado y la gloria en los nuevos cielos y la nueva tierra en el futuro. El sábado es el recordatorio de que el esplendor del Edén será restaurado un día. El mensaje de Apocalipsis 12, el mensaje de Dios sobre el final de los tiempos nos llama a descansar en su amor y en su cuidado cada sábado. Cuando llegue el fin del tiempo, el apóstol Juan describe a un grupo de creyentes que son leales a Dios en el conflicto final. Y dice así, Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los seguidores obedientes del Salvador, los que guardan los mandamientos de Dios, no solo tendrán fe en Jesús, sino que también tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada en su salvación, en su redención, en su poder. Es una fe tan comprometida que ni los demonios ni las pruebas pueden perturbarla. Es una fe que confía cuando no se puede ver, que cree cuando no hay explicación posible y que espera cuando no se puede entender. Esta fe de Jesús es en sí misma, es un don que viene del cielo, no es nuestro, es un don que recibimos por gracia y nos llevará a través de la crisis que se avecina. Mira, cuando estalle el conflicto final, cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos al caos económico, al caos social, a la persecución, al encarcelamiento o a la propia muerte, la fe de Jesús sostendrá a los leales a través de las últimas horas de la tierra hasta que Cristo regrese. Hemos hablado, nos preguntábamos al principio sobre el fundamento del trono de Dios. Bueno, este es el fundamento. Se funda en una ley de amor, en una ley que nos expresa amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La base del fundamento de su trono está en su ley de amor, una ley que obedecemos porque somos leales a Jesús, porque le amamos. Una ley que no me salva, pero una ley a la que Jesús fue obediente y por sus logros, por sus méritos, por la fe de Jesús, yo recibo el don de la salvación gratuitamente. ¿Quieres tú vivir también en ese reino? ¿Quieres tú también recibir esa fe de Jesús? Él te invita. Que así sea. Dios te bendiga.